¿Qué tal, hermanos y amigos míos? Gustos de verles nuevamente, de estar con ustedes. Hoy 6 de noviembre, miércoles 6 de noviembre. Quisiera que conversáramos de un tema bíblico. El tema lleva por título Hijo de Consolación y se trata de la vida de uno de los hombres bíblicos. Un hombre que recibe de los apóstoles un sobrenombre. Él se llamaba José, pero los apóstoles le pusieron otro nombre, un sobrenombre, ¿no es cierto? Los sobrenombres siempre han existido, al parecer, y en los tiempos de la Biblia también pasaba eso. Incluso Dios a veces también ponía sobrenombre. A Simón, por ejemplo, le puso Pedro, que significa piedra. No sé si era por lo duro o qué sé yo. Bueno, y en la actualidad también pasa, ¿verdad? Como yo me llamo Quiterio, me acuerdo que en enseñanza básica, cuando niño, me decían el megaterio, precisamente, mis compañeros por mi nombre, por el parecido, ¿verdad? Y después cuando fui a estudiar teología a la universidad, bueno, yo era el más viejo de todos mis compañeros porque conocí el Evangelio demasiado tarde, o tarde mejor dicho. Y para mis compañeros yo era el abuelo, el tata. Decían que yo me había salvado del diluvio gracias a que había viajado de polizón en el arca. Decían que yo había pololeado con Nefertiti, una serie de cosas así, bromeaban mis compañeros de teología. Bueno, y como les digo, parece que en la Biblia, en los tiempos bíblicos, también se usaban de sobrenombre. Y vamos a verlo en el capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, los versículos 36 al 37. Hechos de los Apóstoles, entonces, versículos 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí tenemos entonces a Bernabé, un levita natural de Chipre, ¿no es cierto? Un hombre desprendido, indudablemente, a quien los apóstoles le pusieron hijo de consolación. O sea, ¿qué nombre más apropiado para un hombre desprendido? Que, como vemos, no dudó en desprenderse precisamente de la propiedad que tenía. La vendió y trajo el precio a los pobres. En esos tiempos era costumbre para los cristianos, para muchos cristianos, vender sus propiedades y repartirlos entre todos por igual, de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, el mismo capítulo 4 de Hechos, los versículos 34 y 35, nos dicen precisamente esto. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. En este mundo tan lleno de pobreza y tan lleno de avaros, tan lleno de sinvergüenzas que explotan a los más pobres, y donde hay precisamente tanta pobreza y tanto necesitado, ¿cuánto necesitamos precisamente nosotros a hombres como Bernabé, verdad? Hijo de consolación. Bernabé no amaba el dinero, amaba a Cristo, amaba a Dios. Y por amor a Dios, él no dudó entonces en vender su terruño, ¿verdad? Y traerlo a los pies de los apóstoles para que este dinero fuese repartido
a todos por igual y de acuerdo a las necesidades. Pero este hombre no solo era un hombre desprendido, sino que también valiente. Porque en esos tiempos Saulo de Tarso, que había participado del asesinato de Esteban, se había erigido precisamente en un hombre peligroso para el cristianismo. Saulo de Tarso había recibido autorización para ir a Damasco y perseguir a los cristianos. En ese tiempo se produjo entonces una persecución hacia todos los cristianos de parte de los judíos, ¿verdad? Pero uno de los cabecillas de esa persecución era precisamente Saulo de Tarso. Hasta que de repente sucede la conversión de Saulo, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos. Saulo iba camino a Damasco y se encuentra con Jesús, o sea, se le aparece el Señor. Ese orgulloso fariseo que era Saulo de Tarso rueda por los suelos y queda ciego. Y Dios le manda a Ananías para que recobre la vista. Pero Saulo de Tarso se convierte a Dios, pero había mucha gente que dudaba y pensaban que solamente se había bautizado nomás, seguramente como estrategia para perseguir, para hallar a los cristianos y traerlos y meterlos a la cárcel y matarlos. Porque ese era Saulo de Tarso, ¿no es cierto? Sin embargo, Bernabé, este hombre desprendido, cuando conoce el caso de Saulo y sabe que Saulo ha vuelto a Jerusalén, ¿verdad?, ya convertido, Bernabé se entera que Saulo anda buscando a los cristianos, trata de encontrarse con ellos, trata de unirse a ellos para adorar a Dios, pero todos los cristianos se le hacían a un lado porque no creían en su conversión. Este se bañó nomás, no se ha bautizado, decían. No, ¿qué se habrá convertido? No podían creer. Se había participado en el asesinato de Esteban. Entonces era imposible. Pero al verlo sufrir, precisamente Bernabé, como era valiente, dice los versículos 26 y 27 lo siguiente. Cuando llegó a Jerusalén, o sea, Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Mientras todos arrancaban de la presencia de Saulo, porque no creían en su conversión, Bernabé, a diferencia de ellos, fue en busca de él y le escuchó y creyó en la conversión de Saulo. Cuán importante es, hermanos, creer precisamente en nuestros semejantes. Hoy día por lo general dudamos de medio mundo, ¿verdad? Porque claro, en este mundo también es cierto que existe tanta mentira, ¿no es cierto? Tantos engaños, tantos cosas chuecas, que claro, el mundo cristiano no era muy diferente y pensaba que Saulo de Tarso no se había convertido nunca. Pero Bernabé sí creyó en él. Te reitero, cuán necesario es este tipo de gente desprendida, que ama la causa de Dios, que ama a sus hermanos y que cree en ellos, que no duda, no sospecha de las cosas raras de los semejantes, sino que cree precisamente en ellos. Sí, precisamente entonces Bernabé, creyendo en Saulo, lo lleva ante los hermanos y lo presenta.
y les cuenta a los hermanos que precisamente Saulo se encontró con el Señor en el camino a Damasco. Y cómo el Señor se le apareció y las cosas que le dijo, les contó la conversión, y de esa forma los hermanos empezaron efectivamente a recibir a Saulo de Tarso y a no huir más de él. Bernabé empezó a proyectarse dentro del mundo cristiano, y cuando se produce precisamente, o sea, luego de esta persecución a los cristianos huyeron a muchas partes, a muchos países, tratando de salvar su vida, ¿verdad?, de la persecución en Israel y en las ciudades vecinas también. Pero no todos los cristianos que huían a las demás naciones o a los otros lugares, no siempre predicaban el Evangelio, muchas veces se quedaban calladitos, ¿verdad? Pero hubo algunos que hicieron algo distinto. Llegaron a Antioquía y empezaron a predicar de Cristo resucitado, del Evangelio, de la gracia del Señor, de cómo el hombre podía ser salvo, ¿ya? Y creció en Antioquía un grupo paralelo al de Israel, al de Jerusalén, de cristianos. Cuando los hermanos de Israel, de Jerusalén, supieron de este grupo que existía en Antioquía, no hallaban a quién mandar. Entonces pensaron precisamente en Bernabé. Bernabé, pues, claro, el hijo de consolación. Y lo mandaron precisamente allá, para que se encargara de la obra, porque en Jerusalén todos estaban ocupadísimos, era muy peligroso predicar el Evangelio y todos tenían su lugar, ¿verdad? Entonces no disponían de mucha gente para mandar allá. Dice entonces el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19, vamos a leerlo primero. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, o sea, a los no judíos, anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y aquí continúan los versículos 22 al 24 lo siguiente. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Evidentemente Bernabé era un hombre que amaba las cosas de Dios y se regocijaba cuando veía que el Evangelio prendía y avanzaba, ¿no es cierto? Este hombre entonces, Bernabé, cuando llega a Antioquía y ve la obra que está produciéndose ahí, se alegra, ¿verdad?, de cómo el Evangelio está siendo predicado. Porque dice la Biblia algo interesante, el versículo 24. Fíjense usted cómo dice la Biblia. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor gracias a la predicación precisamente de Bernabé. Bernabé entonces no solo era un hombre desprendido, un hombre que se regocijaba por el avance de la obra del Señor, sino que también era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe.
¿podrán los registros celestiales decir lo mismo de nosotros? ¿De ti y de mí? Quiera Dios que así sea, ¿verdad? Pero los registros, la Biblia habla de Bernabé entonces de esta forma. Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, ¿no es cierto? Claro, Bernabé merecía la confianza de los discípulos. Y cuando los discípulos entonces saben de esta iglesia que se estaba formando en Antioquía, como Bernabé merecía la confianza de ellos, lo mandan para allá a que se haga cargo de esta obra. Y Bernabé entonces llega y empieza a predicar el Evangelio. Pero fíjense lo que dice el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Hasta esos momentos Saulo de Tarso era un simple converso más, que estaba en este caso, como dice la Biblia, en Tarso. Después fue Bernabé a Tarso, o sea, caminó alrededor de 200, 300 kilómetros para ir a buscar, que era la distancia entre Antioquía y Tarso, para ir a buscar a Saulo. Y cuando encontró a Saulo, porque seguramente Bernabé dijo, yo necesito ayuda, este trabajo es mucho para mí solo, pero no puedo ir a Israel, a Jerusalén, porque allá están todos ocupados. Tengo que buscar a alguien. Y pensando en esto entonces, Bernabé recuerda precisamente a Saulo. Ese joven prometía, dijo, y fue a buscarlo. Anduvo como 200, 300 kilómetros entonces, los caminos no siempre son derechos, ¿verdad? Y hasta llegar a Tarso y encontrarse con Saulo y lo trajo, dice, y hallándole le trajo a Antioquía y lo presentó como su ayudante, evidentemente, ¿no es cierto? Bueno, así es como Bernabé comparte el Evangelio con Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso empieza a ser el aprendiz. Bernabé el maestro y Saulo de Tarso el aprendiz. En el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en los versículos 1 al 13 encontramos el siguiente incidente. Fíjense lo que la Biblia dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirené, Manahén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. A estas alturas, ¿verdad? Unos más o menos en el año 47 de nuestra era cristiana, ya Saulo de Tarso había progresado bastante y se encontraba entonces entre los profetas de Antioquía. Dice además el versículo 3, entonces, el versículo 2, ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí estaba Bernabé entonces y Saulo entre los profetas y maestros. Y mientras la iglesia ayunaba y oraba a Dios, el Espíritu Santo se presenta y se dirige a la iglesia y les indica, apartadme a Bernabé y a Saulo, el maestro y el ayudante, para la obra a que los he llamado. Para la iglesia cristiana,
en esos tiempos no había problema para que el Espíritu Santo en persona interrumpiera una reunión y hablase directamente a los hermanos. ¿Cómo me gustaría eso hoy día, verdad? Que no haya ningún problema para que el Espíritu Santo directamente nos entregue sus indicaciones. Sí, Bernabé y Saulo, entre profetas y maestros, es separado por el Espíritu Santo para una obra especial entonces. Tú también, hermano mío, y yo también he sido llamado para una obra especial. La culminación de la predicación del Evangelio. Qué triste es que muchas veces eso lo tenemos de lado, lo tenemos postergado o simplemente lo ignoramos. Dios te ha llamado a ti para culminar la predicación del Evangelio al mundo entero. También lo hizo conmigo. Quiera el cielo que cuando Él venga de vuelta a esta tierra, nos halle precisamente cumpliendo con este cometido que el Señor nos da. Bueno, las Sagradas Escrituras, desde el capítulo 13, ¿ya? Los versículos 4 en adelante, nos hablan de cómo Bernabé y Saulo entonces se van a recorrer el mundo, pasando por muchas ciudades, ¿no es cierto?, como Seleucia, Chipre, Salamina, Pafos, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Al comienzo de ese ministerio, en la comitiva en la cual iba Bernabé y Saulo, también Bernabé llevaba a un joven, sobrino suyo, llamado Juan, ¿ya? Juan Marcos. Ese joven quiso también, había aceptado el Evangelio y quiso también salir a predicar junto a su tío y junto a Saulo de Tarso. Pero la predicación en el mundo gentil, en el mundo pagano de esos tiempos sobre todo, era peligroso. Y constantemente eran perseguidos, tenían que huir o eran apedreados o qué sé yo, ¿verdad? Y eso lo ignoraba este joven. Pero dice el mismo capítulo, el versículo 13, lo siguiente. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este joven Juan Marco entonces tuvo miedo, vio que la predicación del Evangelio no era tan difícil y dijo: perdón, pero yo me vuelvo a Jerusalén. Yo tengo miedo. Y claro, era joven Juan Marcos. Y volvió a Jerusalén, y esto a Saulo de Tarso no le gustó para nada, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Como les dije delante, el viaje misioneros entonces recorre muchas ciudades, ¿verdad?, de todo del Asia, de Medio Oriente, ¿no es cierto?, y parte de Asia, ¿verdad?, hablando de las cosas del Señor y de la palabra de Dios. Dice el capítulo 14, versículo 27, ya, 14, 27, que finalmente llegaron a Jerusalén de vuelta, a Antioquía, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron
cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Recordemos delante que Pedro fue el primer predicador a los gentiles, ¿no es cierto? Pero aquí, evidentemente, en el ministerio de Saulo y de Bernabé, las puertas para el mundo gentil se abren de par en par. Y en este recorrido que hace Bernabé y Saulo, no solo predican a los judíos, sino también a los gentiles el Evangelio del Señor, ¿verdad? Y cuando regresan por fin a Antioquía, entonces cuentan cuán grandes cosas había hecho el Señor a través de ellos. ¿Cuán grandes cosas querrá hacer Dios a través tuyo? No lo sé, pero recuerda, estamos viviendo un tiempo especial, el tiempo final de la historia, de esta historia de la humanidad tan llena de pecado, de sufrimiento, de dolor y de muerte. Pronto, cuando sea terminado de predicar el Evangelio al mundo entero, según las enseñanzas de Jesús en el capítulo 24 de Mateo, pronto ha de culminar esa obra y ha de venir Jesús de vuelta, ¿verdad? Y tú tienes una parte en la culminación de la predicación del Evangelio al mundo entero, no lo dudes. No solo Bernabé y Saulo fueron llamados a este tipo de cosas, sino también nosotros somos llamados precisamente a terminar la predicación del Evangelio. Ellos empezaron la obra, ellos empezaron a predicar el Evangelio al mundo entero. Nosotros, tú y yo, debemos terminarlo. Debemos terminar esa obra. A eso estamos llamados. Luego Bernabé y Saulo los encontramos en el primer concilio en Jerusalén, ¿verdad? Bueno, cuando un hermano empieza a trabajar, el diablo no se queda tranquilo y empieza a estorbar, empieza a crear problemas. Y qué triste es saber que muchas veces el diablo usa precisamente a hermanos nuestros para atornillar al revés, ¿verdad? Dice el capítulo 15, vamos a leer algunos versículos. El versículo 1 y 2 dice: entonces algunos que venían de Judea, precisamente ¿cómo se llama? A Antioquía. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estos hermanos medios fariseos no solo no se conformaban con que un hermano gentil se bautizara, sino que para ellos era necesario que antes que se bautizara, ese hermano se circuncidara. Y la circuncisión precisamente no es algo muy fácil ni menos doloroso, ¿no es cierto? Cortarse el prepucio no es una cosa sencilla, duele, sobre todo los primeros días. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Bueno, estos grupos de hermanos farisaicos, ¿no es cierto?, hicieron tal problema en Antioquía que la iglesia desesperada, no hallando qué hacer, la iglesia de Antioquía, se vieron en la obligación entonces de mandar a Saulo y a Bernabé ante los apóstoles en Jerusalén para tratar este asunto. Si los nuevos conversos tenían o no tenían que circuncidarse primero. ¿Ya? Dice el versículo 3, por ejemplo:
Y ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles entonces, dice el versículo 6, y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, refiriéndose a cuando Pedro fue ante Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos, fíjense Pedro lo que creía con respecto a la salvación. Muchas veces decimos que solamente Pablo es el paladín de la justificación por la fe, y que el resto de los apóstoles, yo escuchaba más de algún teólogo que decía que el resto de los apóstoles no. Fíjese lo que dice el versículo 11 del capítulo 15 de Hechos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Pedro no dudaba que por la gracia y solo la gracia de Jesús seremos salvos. Porque esa es la verdad. Yo no voy a ser salvo por mis obras. Pablo no es salvo por las obras que hizo de predicar en el Evangelio. La única forma que el cristiano tiene para ser salvo es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es el hecho que Cristo haya muerto en nuestro lugar para darnos la vida y la vida en abundancia. Sí, no hay otro método. Como vemos entonces, Pedro en el concilio de Jerusalén, el primer concilio de los cristianos, habla claramente que solo por la gracia del Señor Jesús seremos salvos todos nosotros sin distinción alguna, ¿no es cierto? Evidentemente, cuando un hijo de Dios empieza a trabajar, no falta el que atornilla al revés. Y en este caso no hubo una excepción, sino que efectivamente algunos hermanos se levantaron en contra de la obra que estaba realizando Bernabé y Saulo, de predicar, de llevarles el Evangelio a los gentiles para intentar que ellos también fuesen entonces circuncidados. El capítulo 15, los versículos 36 al 39 agregan. Bueno, aquí dice, podemos leer el 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Qué interesante que después del concilio de Jerusalén, Pablo y Bernabé no se desanimaron, sino que siguieron con más ímpetu predicando el Evangelio, ¿verdad? De cómo el Señor por gracia había muerto por nosotros. Pero el versículo 36 hasta el 41 registra algo triste. Recordemos que cuando Bernabé es enviado a Antioquía,
Bernabé era un hombre que, según la Biblia, era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un hombre desprendido que había vendido su propiedad para que fuese repartido entre todos los hermanos que más necesitaban. ¿Verdad? Un hombre valiente que cuando todos huían de la presencia de Saulo porque dudaban de su conversión, él no dudó, sino que fue, lo escuchó y lo llevó a la presencia de los hermanos y les contó el testimonio de cómo Saulo se había convertido en realidad. ¿Verdad? Pero ahora fíjense lo que dice el versículo 37. Ya dijimos en un principio que en el comienzo de la obra misionera, del recorrido por el mundo de esos tiempos, entre Saulo y Bernabé, habían llevado también a Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Ese joven que al ver lo complicado y lo peligroso que era predicar el Evangelio, había tenido miedo y había vuelto a Jerusalén. Pero ese joven, Juan Marcos, creció, maduró, y su amor por Dios también. Y cuando Saulo y Bernabé deciden ir por segunda vez a recorrer el mundo, a predicar el Evangelio, Bernabé, que creía en las personas, así como había creído en Saulo de Tarso cuando nadie creía en su conversión y creían que solamente se había bañado nomás, Bernabé había creído en Saulo y creía que efectivamente, ahora que su sobrino le decía: tío, la próxima vez que vaya, por favor lléveme. Yo ahora he crecido y yo ahora estoy dispuesto a servir al Señor. Ya no tengo miedo. Fíjense lo que sucede. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, versículo 36, a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y fíjense que dice el versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, o sea, entre Saulo y Bernabé, que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Qué triste la memoria de Saulo de Tarso en ese momento. Ya Pablo, ya no era Saulo de Tarso, ahora se llamaba Pablo, ¿verdad? Pero qué triste haberse olvidado que un día Bernabé había sido su maestro y él un simple ayudante cuando comenzó la obra en la iglesia de Antioquía. Se olvidó Saulo de Tarso que cuando nadie creía en su conversión, Bernabé efectivamente creyó en él y fue en su búsqueda y lo presentó a los hermanos. Es triste, ¿verdad? Porque ahora que Saulo debía creer en Juan Marcos, no creyó. Dijo: no, este nos va nuevamente a desertar y nos va a dejar solo. Yo no estoy dispuesto a ir con él. Y seguramente Bernabé le suplicaba: pero Pablo, así como yo creí en ti, yo creo en Juan Marco. Es mi sobrino y quiere que lo lleve. Deja que lo llevemos. Pero Saulo de Tarso, Pablo, no quiso. Y Bernabé se vio obligado a ir solo con Juan Marcos. Y Pablo
eligió a Silas y salió a recorrer el mundo. Es triste, ¿verdad? Evidentemente, Pablo se equivocó profundamente. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, registra el arrepentimiento de Pablo, porque dice ahí: solo Lucas está conmigo, refiriéndose al doctor Lucas, que lo acompañaba sobre todo en sus últimos tiempos. El autor, precisamente, Lucas es griego, era doctor griego, es el único no judío que escribió uno de los evangelios, ¿ya? Que es el Evangelio según San Lucas. Y Pablo está diciendo: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Con los años Saulo, o mejor dicho Pablo, comprendió que en realidad había que creer en los hermanos. Y ahora Pablo sentía que efectivamente Marcos era útil para el Evangelio, para predicar el Evangelio. Y le encomienda a Timoteo entonces que lo traiga. Trae a Marcos conmigo, porque me es útil para el Evangelio. Sí, pero Pablo de Tarso dudó de Juan Marcos. Y el único que creyó en él fue precisamente Bernabé, ¿no es cierto? ¿Cuánto necesitamos a hombres como Bernabé, que no duden de los hermanos, que crean en ellos, que confíen en ellos, ¿verdad? Así como confían en el Señor. Sí, no conocemos el resto de la historia de Bernabé, pero seguramente fue fructuosa, llena de frutos en la obra del Señor. La Biblia no nos habla más de él, ¿ya? Pero indudablemente en estos tiempos, en estos últimos tiempos, necesitamos a hombres como Bernabé, que no solo estaban llenos del Espíritu Santo, sino también llenos de fe. Gente buena, desprendida, que no dudaron en vender sus propiedades, porque para ellos era más interesante la obra del Señor, que esta obra creciera y suplir las necesidades de los que sufren. En este mundo hay mucha gente que sufre. Necesitamos a otros hijos de consolación como Bernabé, que fue capaz de creer en Saulo de Tarso cuando nadie creía en su genuino bautismo, en su genuina conversión. Bernabé creyó en él y fue en su búsqueda. Y Bernabé creyó también en la maduración, en la madurez, mejor dicho, de Juan Marcos, su sobrino. Bernabé creyó y dio una segunda oportunidad a su sobrino. Y gracias a eso, con el tiempo Pablo se convenció de su error. Y ahora le dice a su discípulo Timoteo: tráeme a Marcos, porque me es útil para el Evangelio. Es interesante recordar que Juan Marcos, del cual Pablo dudó, se convirtió en uno de los evangelistas, porque Juan Marcos escribió precisamente el Evangelio según San Marcos. Hermano mío, hermana mía, necesitamos más hijos de consolación, hombres llenos del Espíritu Santo y de fe, hombres buenos, desprendidos, hombres y mujeres. Por favor, cuando hablo de hombres, no estoy dejando afuera a las mujeres. Tú también, hermana, eres llamada para ser llena del Espíritu Santo. ¿Te parece si terminamos con una oración? Maravilloso Dios, te damos gracias, Señor,
porque en el Evangelio hay hombres grandes, hombres llenos del Espíritu Santo, pero también hay otros débiles, que en cierto momento, como Juan Marcos, siendo joven, tuvo miedo de predicar el Evangelio porque vio la cosa difícil. Pero gracias a Dios, gracias a ti, tenías a un siervo tuyo como Bernabé, el hijo de consolación, que supo darle una segunda oportunidad a su sobrino, y ese sobrino que un día flaqueó, llegó a convertirse en el autor del Evangelio según San Marcos. Gracias, Señor, porque en la Biblia vemos grandes hombres de fe, pero también a otros que alguna vez flaquearon, como también lo hizo Pedro algún día. Gracias, Señor, porque en la Biblia no solo aparecen hombres grandes, sino también aquellos que un día flaquearon. Te agradecemos todo esto y te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos bendigas y acompañes donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús. Amén.